El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador oficializó la victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones del domingo 4 de febrero, donde obtuvo el 82.66% de los votos. La presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, anunció los resultados, destacando el respeto a la voluntad del pueblo salvadoreño y la fortaleza de la participación ciudadana en el proceso electoral. Nayib Bukele, reelegido presidente de El Salvador, celebró el triunfo en sus redes sociales, resaltando la mejora en comparación con los resultados del 2019. Su partido Nuevas Ideas dominó las urnas, consolidando su liderazgo político en el país centroamericano. Los resultados reflejan una clara preferencia del electorado por el proyecto político liderado por Bukele, quien ha centrado su gobierno en combatir las pandillas y promover el desarrollo económico y social. Este será el segundo mandato de 5 años para Bukele, que asumirá el nuevo periodo el 1 de junio. Su alta popularidad y enfoque en la seguridad han sido pilares de su campaña, advirtiendo que la continuidad de su partido era crucial para mantener la lucha contra las pandillas y garantizar la estabilidad en el país. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció tras el informe publicado por el fiscal especial Robert Hur, donde se reveló que el mandatario retuvo y compartió información altamente clasificada de manera voluntaria, pertenecientes a su periodo como vicepresidente de Barack Obama. Biden rechazó haber compartido información clasificada de manera inapropiada y criticó al fiscal Hur por cuestionar su lucidez mental, pese a los reiterados episodios de confusiones y balbuceos en sus conferencias de prensa. Además, el mandatario estadounidense reiteró que su memoria está en óptimas condiciones y afirmó que sigue siendo la persona más calificada para ser presidente. Sin embargo, al final de su discurso, cometió un desliz al referirse al presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, siendo esta la tercera vez que comete un error similar en pocos días. Este lapsus sobre México y Egipto llega un día después de haber cometido otro error similar al confundir 2 veces al ex canciller de Alemania, Helmut Kohl, con Angela Merkel. Biden dijo que se había reunido con él en el 2021, cuando Kohl dejó el cargo en 1998 y murió en 2017. El pasado lunes había tenido un error similar al nombrar a François Mitterrand por querer citar al actual presidente francés Emmanuel Macron. Una encuesta conocida esta semana reveló que 3/4 partes de los electores de Estados Unidos, incluidos la mitad de los demócratas, dicen estar preocupados por la salud mental de Joe Biden. Alexander Stubb, candidato a la presidencia de Finlandia, ganó las elecciones con un 51.6% de los votos. Stubb, de 55 años y el partido centro-derecha Coalición Nacional, asumirá el cargo como presidente el 1 de marzo. Además, ha expresado su compromiso con una política exterior más firme hacia Rusia y un fortalecimiento de la cooperación con la OTAN. En el contexto de las tensiones actuales, especialmente con el expansionismo ruso tras su invasión a Ucrania, la victoria de Stubb es un paso significativo hacia una postura más proactiva en materia de seguridad. El presidente electo ha dejado claro que considera las cuestiones de seguridad y defensa como fundamentales para la existencia de Finlandia, subrayando la necesidad de una OTAN más europea. Este enfoque se alinea con las preocupaciones compartidas en Bruselas y Washington sobre la creciente influencia rusa en la región y la importancia estratégica de Finlandia en el flanco noreste de la OTAN. La victoria de Stubb adquiere mayor relevancia en un momento en que Finlandia ha experimentado provocaciones rusas, como la presunta operación híbrida, destinada a desestabilizar la frontera finlandesa. La firmeza de Stubb en abordar estos desafíos y su compromiso con una política exterior más alineada con los intereses euroatlánticos se presenta como una respuesta necesaria en un contexto complejo. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en México registra la tasa de homicidios más alta desde 1990.
El país registra 161.500 homicidios dolosos hasta diciembre del 2023, marcando un aumento del 17.65% en comparación con la administración anterior. Este incremento pone en tela de juicio la eficacia de la estrategia de seguridad de AMLO, cuyo lema "Abrazos no balazos" busca atender las causas de la violencia con programas de capacitación para jóvenes. Sin embargo, el Observatorio Nacional Ciudadano, ONC, y otros críticos argumentan que las políticas aplicadas están lejos de alcanzar las metas prometidas, señalando una falta de avance significativo hacia la pacificación del país. A pesar de las justificaciones de AMLO, quien atribuye la situación de seguridad a los problemas heredados de gobiernos anteriores, el ONC destaca un desgaste institucional y una reducción en el presupuesto destinado a la seguridad pública. Las cifras alarmantes de homicidios y la persistente influencia de carteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación evidencian el mal manejo del presidente. Además, la administración de AMLO ha sido criticada por su tratamiento hacia los periodistas, con México posicionándose como uno de los lugares más peligrosos para ejercer el periodismo en zonas de paz. La situación de los periodistas asesinados y desaparecidos subraya la urgencia de medidas de protección más efectivas. Mientras AMLO defiende su enfoque de seguridad y niega acusaciones de financiamiento ilegal de su campaña en el 2006 por parte del cartel de Sinaloa, la realidad de la seguridad en México y la efectividad de sus políticas continúan siendo cuestionadas. Con el término de su mandato acercándose en octubre del 2024, el legado de AMLO en materia de seguridad se ve sombrío, enfrentando un balance crítico por parte de observadores y la población. El gobierno de Guyana denunció movimientos militares de Venezuela cerca de su frontera oriental, según evidencia de imágenes satelitales proporcionadas por aliados. Esta acción es interpretada por Guyana como una violación al acuerdo de Argyle, firmado en diciembre en el Caribe para suavizar las tensiones sobre las líneas de demarcación fronteriza. El ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, Hugh Todd, y el secretario de Relaciones Exteriores, Robert Persott, expresaron su preocupación sobre las actividades observadas a través del río que sirve de frontera. La dictadura de Nicolás Maduro ha intensificado en los últimos meses su reclamo sobre la región rica en minerales del Esequibo, que constituye aproximadamente 2/3 del área superficial de Guyana y ha amenazado la paz en la región. La situación se complicó con el anuncio de ExxonMobil de explorar petróleo y gas en la región del Esequibo, permiso que Guyana ha otorgado mediante una licencia de exploración. Para intentar fortalecer su posición, el régimen venezolano realizó un referéndum ilegítimo para intentar desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en resolver la disputa territorial. Además, publicó mapas en los que se anexó la zona del Esequibo. En respuesta a las acciones recientes, Guyana ha reafirmado su respeto por la declaración de Argyle y espera que Venezuela haga lo mismo. Este desarrollo surge en un contexto donde varios altos funcionarios de la administración y militares estadounidenses han visitado Guyana recientemente como muestra de apoyo, y Estados Unidos ha suministrado vigilancia militar aérea de las actividades de las tropas venezolanas y otras actividades en el pico de las tensiones en diciembre. En una operación coordinada realizada el sábado, las fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron ataques contra 36 objetivos de los hutíes en Yemen, marcando la tercera ofensiva conjunta en 2 semanas contra este grupo respaldado por Irán. Estos asaltos, ejecutados desde buques de guerra y aviones de combate, buscan neutralizar las amenazas que han atacado intereses americanos e internacionales tras el estallido de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamás. Los ataques se suman a las acciones militares de Estados Unidos en Irak y Siria, que responden a un ataque con drones en Jordania que resultó en la muerte de 3 miembros del servicio estadounidense. La escalada de tensiones en la región ha sido notable desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre, con combatientes respaldados por Irán atacando bases que albergan tropas estadounidenses. La respuesta de Estados Unidos y el Reino Unido en Yemen apunta a infraestructuras de terroristas hutíes, en respuesta a ataques casi diarios contra barcos en el Mar Rojo y el Golfo de Adén.
Lloyd Austin, secretario de Defensa de Estados Unidos, destacó el apoyo internacional a estos ataques, subrayando su importancia para defender la libre navegación en vías fluviales críticas. Los ataques en Siria e Irak se hicieron en represalia al ataque en Jordania, golpeando objetivos estratégicos de milicias respaldadas por Irán y la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. El ejército estadounidense atacó instalaciones conectadas a las milicias y a la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, que manejan la relación de Teherán con las milicias regionales y su armamento. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. El ejército de Israel llevó a cabo ataques contra posiciones de Hezbollah en Líbano este lunes, incluyendo un vehículo donde afirmaron que se encontraban milicianos. Hezbollah, la milicia chií, ha estado involucrada en enfrentamientos con Israel en la frontera libanesa, particularmente desde el inicio de la guerra entre el grupo terrorista Hamas e Israel en Gaza hace 4 meses. Este aumento de la violencia marca el peor estallido en la zona desde la guerra entre Israel y Hezbollah en el verano del 2006, obligando a la evacuación de decenas de miles de personas, tanto en localidades fronterizas de Israel como de Líbano. Los ataques israelíes han penetrado aún más en territorio libanés en los últimos días, y un bombardeo el pasado sábado alcanzó a un líder de Hamas, resultando en varios heridos y al menos 3 muertos en una ciudad a 60 kilómetros de la frontera con Israel. Estos intercambios de ataques se producen poco después de la visita oficial del canciller iraní Hossein Amir Abdollahian a Beirut, donde se reunió con Abdallah Abu Habib, ministro libanés de Relaciones Exteriores, lo que resalta la creciente tensión regional y la complejidad de la situación en Medio Oriente. El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, reafirmó contundentemente su postura sobre la situación política en Venezuela, calificándola como una dictadura. Sus declaraciones surgieron tras la detención de la defensora de derechos humanos, Rocío San Miguel, cuyo paradero aún se desconoce. Lacalle Pou denunció la falta de elecciones libres y la continua represión en el país sudamericano. La detención de Rocío San Miguel y otros eventos recientes, como la inhabilitación política contra la candidata opositora María Corina Machado, refuerzan la preocupación internacional sobre la situación política y los derechos humanos en Venezuela. En sus palabras, el mandatario uruguayo expresó su preocupación por los recientes arrestos arbitrarios, subrayando la ausencia de un sistema democrático en Venezuela. Ante esta situación, el canciller uruguayo Omar Pagani decidió llamar a consultas a su embajador en Caracas, Eber da Rosa, reflejando la gravedad de la situación. Pagani hizo hincapié en la inviabilidad de las elecciones libres y competitivas en Venezuela debido a los preocupantes acontecimientos. Esta acción diplomática subraya la creciente preocupación del gobierno uruguayo por la escalada de represión y violaciones de derechos humanos en Venezuela. El presidente Lacalle Pou anunció que Da Rosa será recibido en Montevideo para brindar un informe detallado sobre la realidad venezolana. Esta iniciativa busca informar la posición de Uruguay sobre las próximas elecciones presidenciales en Venezuela. Se espera que el informe sirva como base para una respuesta coordinada de la comunidad internacional frente a la crisis en Venezuela. Juan González, principal asesor de seguridad para América Latina del presidente Joe Biden, ha presentado su dimisión en medio de una creciente crisis en Venezuela. Esto luego del fracaso de las negociaciones del gobierno de Joe Biden con la dictadura de Nicolás Maduro, en las que relajaron sanciones a cambio de elecciones justas, lo que no ha sido cumplido por el régimen. González, una figura clave en las negociaciones con el régimen de Maduro, abandonará su cargo a mediados de marzo, según confirmó un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.
Daniel Erickson, actual subsecretario adjunto de Defensa del Hemisferio Occidental, será el encargado de sustituir a González en este rol. La salida de González se produce en un momento delicado, con una nueva ola de detenciones y desapariciones forzadas en Venezuela. La dimisión de González también coincide con un momento político tenso para Biden, cuyas encuestas no son favorables y se plantean preocupaciones sobre su salud mental, destacadas en un informe del fiscal especial Robert Hur. El informe describe la memoria de Biden como significativamente limitada, lo que aumenta la presión sobre su administración. El papel de González en las negociaciones con Maduro ha sido cuestionado, especialmente ante el fracaso de la estrategia estadounidense para lograr elecciones libres y justas en Venezuela. A pesar de los acuerdos alcanzados, el régimen chavista ha incumplido sus compromisos, evidenciando un error en la estrategia. Pese a que había llegado a un acuerdo con Estados Unidos, el régimen mantiene la inhabilitación de la candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, y continúa persiguiendo miembros de su campaña y a otros opositores. La Organización de las Naciones Unidas, a través del organismo de vigilancia nuclear, advirtió que Irán no es del todo transparente en sus actividades nucleares, destacando la gravedad de la situación. A la falta de claridad en su programa nuclear se suma su financiamiento de grupos terroristas y milicias hostiles en Medio Oriente. Tras el colapso del acuerdo nuclear del 2015, Irán ha venido acumulando suficiente uranio enriquecido para la fabricación de varias armas. Si bien las agencias de inteligencia aún no han confirmado un programa de armas nucleares, la falta de transparencia iraní plantea serios riesgos para la estabilidad regional y mundial. El incumplimiento de Irán con sus obligaciones bajo el Tratado de No Proliferación Nuclear y la falta de cooperación plena con la Agencia Internacional de Energía Atómica son motivo de gran preocupación. A pesar de los compromisos previos, la negativa de Irán a permitir una supervisión efectiva de sus instalaciones nucleares aumenta la incertidumbre sobre sus verdaderas intenciones. Además, la reciente exhibición de un misil balístico desde un buque portacontenedores transformado por la Guardia Revolucionaria iraní subraya la amenaza que representa la militarización del régimen. Un estudio realizado por The New York Times sobre las elecciones presidenciales de Estados Unidos revela una notoria preferencia hacia el expresidente Donald Trump y serias críticas a la administración de Joe Biden, que perjudicaría una eventual reelección. El estudio, que contó con la participación de 13 votantes independientes, concluyó que existe una preocupación por la economía, en especial por el aumento de los costos de los alimentos durante el gobierno de Biden. Asimismo, existe una notoria inclinación hacia Donald Trump en las elecciones, esto debido al buen manejo de la economía durante su gestión. Otro de los aspectos desfavorables para Biden es la crisis migratoria en la frontera sur y la falta de firmeza en su posición sobre la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Según el estudio, Biden también es objeto de críticas por el deterioro de su salud mental, evidenciado en confusiones con figuras políticas y en balbuceos en sus conferencias de prensa. Sin dudas, este estudio revela la contundente preferencia hacia Donald Trump y confirma que el mandatario Joe Biden no está capacitado para un segundo mandato, evidenciando serios problemas de salud mental. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador convocó a una consulta popular y un referéndum programados para el próximo 21 de abril. Estas consultas abordarán 11 interrogantes cruciales que tocan temas fundamentales como seguridad, empleo, inversión y la estructura del Estado, además de cuestiones constitucionales. El proceso comenzará con un periodo de inscripción para partidos políticos y organizaciones sociales del 28 de febrero al 4 de marzo. La campaña electoral oficial empezará el 7 de marzo y concluirá el 18 de abril. Los resultados oficiales serán divulgados el 5 de junio. El padrón electoral, que cuenta con más de 13.600.000 ecuatorianos registrados, cerrará el 22 de febrero.
Entre las interrogantes destacadas se encuentra una propuesta para reformar el artículo 158 de la Constitución, planteando el apoyo de las Fuerzas Armadas a la policía en la lucha contra el crimen organizado, una iniciativa impulsada por el expresidente Guillermo Lasso. Además, 4 preguntas serán sometidas a referéndum, tocando temas como la extradición de ecuatorianos y la creación de judicaturas especializadas en asuntos constitucionales. Por otro lado, 6 interrogantes serán sometidas a consulta popular, abordando la posibilidad de aumentar penas por delitos por terrorismo y tráfico de drogas, así como la regulación del uso de armas. Estas 10 preguntas fueron aprobadas por el Tribunal Constitucional ecuatoriano a finales de enero, mostrando un interés significativo por parte de la ciudadanía en temas de vital importancia para el país. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. En Cuba, durante el último mes de enero, la situación de los derechos humanos alcanzó niveles alarmantes. Según un informe presentado por la organización Prisoners Defenders, se registraron 13 nuevos casos de presos políticos, elevando la cifra total a 1.066 prisioneros políticos en la isla. En el periodo de un año, desde febrero de 2023 hasta enero de 2024, se sumaron 170 nuevos presos políticos, lo que representa un promedio de más de 14 por mes. Esto evidencia una tendencia preocupante de represión por parte del régimen cubano contra la disidencia y la libertad de expresión. Particularmente alarmante es el hecho de que 33 de estos prisioneros políticos sean menores de edad. Prisoners Defenders revela que estos menores son recluidos en centros penitenciarios bajo la falsa denominación de escuelas de formación integral, aunque en realidad están sujetos a condiciones carcelarias inhumanas. Se estima que al menos 150 niños menores de 16 años son confinados en estas instalaciones cada año, según denuncias del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. A pesar del fracaso en el levantamiento de sanciones en contra de Venezuela, la administración de Joe Biden continúa evaluando la situación política en el país sudamericano. Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró que la revisión de futuras sanciones dependerá del cumplimiento de compromisos por parte del régimen de Maduro cuando expire el levantamiento de ciertas restricciones en abril. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación negociadora del régimen chavista, aseguró que también están evaluando el cumplimiento de acuerdos alcanzados en conversaciones directas con representantes de Estados Unidos. El acuerdo de Barbados sobre garantías electorales llevó a Estados Unidos a emitir licencias temporales que aliviaron sanciones contra el sector del petróleo y gas venezolano. Sin embargo, el régimen liderado por Nicolás Maduro, fiel a su historial de no respetar acuerdos, incumplió varias medidas para llevar a cabo unas elecciones libres y democráticas. Entre ellas, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen chavista, de ratificar la inhabilitación de la aspirante presidencial opositora, María Corina Machado. Esta acción desencadenó la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos a la empresa estatal venezolana Minerven y la decisión de no renovar las licencias que alivian las sanciones al sector energético si el gobierno no cumple con sus compromisos. La creciente influencia de China en América Latina preocupa a Estados Unidos, ya que el gigante asiático está consolidando su posición geopolítica en la región a través de inversiones y políticas estratégicas. Un informe del Consejo Atlántico destaca la necesidad de una estrategia coordinada para contrarrestar estos esfuerzos. Las inversiones chinas en puertos, infraestructura y minería son motivo de preocupación. Específicamente, la participación china en proyectos del Canal de Panamá inquieta a Estados Unidos debido a sus intereses en la zona. Además, China ha invertido en instalaciones espaciales en varios países latinoamericanos, incluidos Bolivia, Venezuela, Perú y Argentina.
Esto les otorga acceso y ventajas, como la capacidad de rastrear y comunicarse con su flota de satélites, llenando un vacío crítico para China. La creciente influencia de China en América Latina representa un desafío para la seguridad de Estados Unidos, según Daniel Erickson del Departamento de Defensa. Erickson destacó la importancia de trabajar con las fuerzas militares asociadas en la región, además de adoptar una respuesta integral que incluya el espacio y el ciberespacio. La agencia federal juega un papel fundamental en abordar estos desafíos para salvaguardar la seguridad nacional y proteger los intereses de Estados Unidos en la región.